Muy buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Es una bendición poder estar con ustedes y poder compartir algo importante en nuestra vida como familia. El Señor nos ha permitido servirle ya a través de algunos años y ha sido, la verdad, un privilegio. El Señor me salvó a mí en Monterrey, Nuevo León, y después de conocerle y saber un poco más de Él, decidí prepararme para el ministerio en 1999 en el Instituto Práctico de Benecer. Después de 4 años de preparación, de aprendizaje, pude graduar en el año 2003 y en ese mismo año casarme. El Señor obró también en mi esposa. Ella fue salva en el poblado Miguel Alemán y ella comenzó a estudiar en el año 1997 y graduó en el año 2001. En el año 2004 recibimos una invitación para servir como supervisor de varones en el Instituto Práctico de Benecer. Mi esposa y yo sabíamos que el Señor nos estaba dirigiendo para servir en este ministerio. Y además de esta oportunidad, también Dios nos dio la oportunidad de servir en lo que en aquel entonces era la misión bautista de la colonia magisterial. A través de eso, pues establecimos lo que es la Iglesia Bautista Fundamental de la Fe. A través de la Iglesia de la Fe, Dios nos ha permitido plantar otras 2 iglesias. Una de ellas en la colonia San Bosco, la Iglesia Bautista Esperanza Viva, que en la actualidad pastorea el hermano Manuel Acedo. También nos ha permitido plantar la Iglesia Bautista El Faro, que en la actualidad pastorea el hermano Antonio Castillo. Servir al Señor siempre ha sido un reto y una bendición. En el Instituto Práctico de Benecer serví como supervisor por un poco más de 11 años y en la actualidad soy el decano estudiantil. Mi esposa ha servido en enseñar y ha tenido oportunidades también para aconsejar a las hermanas que son estudiantes. He enseñado clases de Biblia, como es Introducción al Antiguo y al Nuevo Testamento, Pentateuco, Vida de Cristo, además de las que en la actualidad enseño, como es Epístolas Generales 1 y 2. En Teología Práctica, Dios me ha permitido enseñar la clase de Evangelismo y Discipulado, Ministerio Infantil. Pero si una clase ha marcado mi vida, es la clase de misiones. Dios me ha permitido tomar diferentes cursos de posgrados y de clases de misiones. Aquí en el instituto, 2 clases de posgrado, una clase de nivel licenciatura online en la UCLA, en San Luis Potosí, diplomados de misiones. Y también podemos tomar un curso recientemente en la misión Nuevas Tribus. Y es una bendición poder conocer y aprender de misiones. Pero junto con aprender y los privilegios y responsabilidades que eso trae, he tenido la oportunidad también de enseñar sobre misiones. He sido invitado para predicar en algunas iglesias y al estar enseñando, predicando y estudiando sobre las misiones, Dios ha tocado profundamente mi corazón. Recuerdo cuando era adolescente, equipos misioneros venían a nuestra iglesia en Monterrey para servir en construcción y compartir el evangelio por las plazas y parques de la ciudad. Esto despertó en mí el potencial que tiene los equipos misioneros de corto tiempo. Y en el año 2009 pudimos llevar el primer equipo misionero a un pueblito llamado La Cruz de Elota en el municipio de Sinaloa para apoyar al hermano Iván Obeso. Posteriormente, a través de los años, hemos tenido viajes misioneros a Toluca, Estado de México, con el pastor Rafael García en aquel entonces, en Nabolato, con el hermano Carlos Fringas, y después cruzamos fronteras en Guatemala con el hermano Norberto Chan, en Ghana, África, con el hermano Miguel Triano, en España con los hermanos Juan Álvarez y el hermano Leobardo Rodríguez. Pero también hemos tenido oportunidad de ir hacia el norte de la frontera y ayudamos a plantar la Iglesia Bautista Front Range, un ministerio hispano que pastorea el hermano Marco Polo Sapien. Además de Carolina del Sur, donde pudimos apoyar al hermano Alex Millán y visitar a otros pastores hispanos en el área.
También hicimos un viaje misionero de todo un mes viajando por el país. Fuimos a Cruz de Lota de nueva cuenta con hermano Iván Obeso. Llegamos por un par de días a El Dorado con el pastor Daniel Uriarte. Después viajamos hacia el sur, a el municipio de Apatzingán, Michoacán, con el pastor Salvador Rodríguez. Continuamos nuestro viaje hacia el sur hasta San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el hermano Natanael Aguilar e Hilbert Pérez. Subimos hacia el centro del país para participar en la plantación de otra iglesia, la iglesia bautista Emanuel, que pastorea el hermano Omar Villanueva. Además, también de apoyar otra iglesia ahí en Cuernavaca con el pastor Esteban Pasos de la iglesia bautista Monte Calvario. Los viajes misioneros son viajes que impactan vidas. Dios nos ha permitido llevar una buena cantidad de alumnos, de hermanos de nuestra iglesia, participando en estos viajes misioneros. Y la verdad, viajes misioneros de corto plazo no son un viaje de placer o turismo, sino oportunidades de servir al Señor, de ser un apoyo a los misioneros y también de ver lo que Dios está haciendo, además de ser usado para alcanzar a otros para Cristo y para ser una bendición para los hermanos de las iglesias locales. Cuando hicimos el viaje a Ghana, fuimos retados en cuanto a lo que Dios está haciendo a través de la vida del hermano Miguel Triano. Orando y buscando al Señor, yo le dije, Señor, yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras en la obra de las misiones. Y bueno, predicando sobre misiones, estudiando, leyendo un libro sobre los diferentes países del mundo, Dios captó mi atención de un país. El país se llama Sudán del Sur. Y después de tiempo, ya un par de años, Dios nos ha estado dirigiendo para poder ser misioneros en este país. Dios nos ha hablado, Dios nos ha dirigido y hemos hablado con nuestro pastor, con nuestra iglesia y vemos la dirección de parte del Señor para ser misioneros en el país de Sudán del Sur. Y quisiera compartir en este momento nuestro carga en nuestro ministerio a este país. Como les menciono, nosotros somos la familia de una Galaviz, misioneros a Sudán del Sur. El Señor ha obrado en nuestra vida y nos ha dirigido a través de diferentes maneras, su palabra, nuestros líderes, las circunstancias, para considerar nuestro llamado a Sudán del Sur. Sudán del Sur se independizó de Sudán del Norte. Esos países quedan al sur de Egipto, si ustedes pueden ubicarse en el mapa. Sudán del Sur pertenecía a la República de Sudán, pero en esta república la religión musulmana era la ley en ese país, la ley sharia. Entonces había persecución contra los cristianos y por eso la parte sur de Sudán, que ahora es Sudán del Sur, decidió independizarse. Esta guerra duró 20 años de guerra, de sufrimiento, pero en el año 2011 ellos pudieron obtener completamente su independencia y reconocimiento internacional. De ahí que Sudán del Sur es el país más joven del mundo. El 9 de julio de 2011 declaró su independencia de Sudán, un país, como les menciono, gobernado por la ley islámica. Sudán del Sur, Dios lo puso en nuestro corazón después de orar, de buscar al Señor. Estaba dando yo una clase de escuela dominical en nuestra iglesia y preguntaba a los hermanos acerca de cuáles son los dones que cada uno de ellos tenía. Cuando pregunté a los hermanos cuáles eran mis dones, uno de ellos comentó, pastor, usted tiene dones para ser un misionero. Cuando pregunté a los hermanos dijeron, sí, pastor, usted creemos que Dios le va a llamar o le está llamando para ser misionero. Y eso realmente, hermanos, fue una confirmación de parte del Señor de lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Yo no había hablado con ellos. En la actualidad hablé con ellos y ellos están animados y considerando apoyarnos para ir a Sudán del Sur.
Hablé también con nuestro pastor, el hermano Ran Cochran, pastor de la Iglesia Bautista Manuel, y él nos apoya en nuestro llamamiento a aquel lugar. Hemos pedido consejo y buscando al Señor, y estamos seguros que es la voluntad de Dios que seamos misioneros en Sudán del Sur. El idioma oficial es el inglés, además de árabe, dinka y nuer. Y bueno, uno de los retos es aprender mejor el inglés y crecer en esta área, y probablemente estando en el campo aprender árabe, dinka y nuer. Pedimos sus oraciones para que el Señor nos dé gracia en el aprendizaje de estos idiomas. La población de Sudán del Sur es una población de 10.334.000 habitantes. Probablemente en la actualidad hay casi los 11 millones de habitantes. Pero la situación en Sudán del Sur actualmente es una situación difícil. A pesar del fin de la guerra por la independencia, conflictos internos han provocado muchas muertes y desplazados. Esta situación pudiera hacer parecer que el país es un país cerrado, pero creemos que Dios nos está dirigiendo y hemos pedido sabiduría de parte del Señor. Entendemos los riesgos que podemos tener en base a estos problemas, pero creemos que la Gran Comisión dice que debemos de ir a todo el mundo, a toda criatura. Y por eso es que estamos orando para que Dios nos dirija y nos proteja, porque estos 11 millones de habitantes necesitan que se les predique el Evangelio y que sean seguidores de Jesús, discípulos de Cristo. Y Dios nos manda para hablarles a ellos. Entonces, parte de la oración es que se abran las oportunidades para poder entrar al país y poder predicar el Evangelio, a ser discípulos de Cristo. Ahora, alguien pregunta, ¿por qué Sudán del Sur? ¿Por qué no continuar en México? ¿Por qué no continuar en Hermosillo? En lo que Dios nos ha permitido hacer hasta ahora. Y créanme, hermanos, amamos Hermosillo, es el lugar donde han nacido 4 de nuestras 5 hijas. Mi esposa es de aquí, de Hermosillo. Pero lo que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos honrar al Señor, queremos glorificarle. Entonces, ¿por qué Sudán del Sur? Bueno, no es porque por la pobreza, aunque sí la hay. No es por la pobreza. ¿Por qué? Porque tú vas a México, hay pobres. Tú vas a Estados Unidos, hay pobres, aunque creyéramos que no. Vas a Europa y hay gente pobre. Entonces, no es la pobreza, aunque sí la hay. No es por la mortalidad infantil, aunque es una realidad. Hermanos, nada más el año pasado en Sudán del Sur murieron más de 50 millones de niños solamente de hambre. Pero no es eso lo que nos mueve, aunque produce dolor en nuestro corazón y nos da compasión. Pero esa no es la razón por la que estamos yendo a Sudán del Sur. Además, no es por la escasez de agua. Claro que hay escasez de agua. Muchas de las personas tienen que andar hasta por 5 kilómetros para conseguirla. Pero no es eso lo que nos mueve, porque nosotros no podemos proveer tanto el alimento, tanto el agua para cada uno de los 11 millones de habitantes de Sudán del Sur. ¿Qué es entonces? La razón es porque el nombre de nuestro Dios no está siendo glorificado en este lugar. La religión, aunque hay muchos musulmanes, la religión principal, entre comillas, es el cristianismo. Pero este cristianismo es un cristianismo que se ha mezclado con religiones animistas, adoración a espíritus, religión africana, y piensan que son creyentes, pero no lo son. Están practicando las costumbres de su país junto con su supuesto cristianismo, y de ahí la necesidad de la enseñanza de la sana doctrina, de la predicación de la sana doctrina y el plantar iglesias con sana doctrina. Y nuestra oración y nuestro deseo es poder llegar a Sudán del Sur para que Dios nos use, no nada más como
un solo plantador de iglesia y quedando en una iglesia nada más, sino viendo la estrategia que Dios quiere que usemos, si es plantar un instituto bíblico o una escuela cristiana, poder ver el potencial de lo que Dios quiere hacer en aquel lugar. Ahora, el 85% de la población, como les menciono, practica alguna creencia indígena y es lo que queremos enseñar la escritura. Ahora, ¿cuál es el plan? Bueno, como les menciono, yo soy pastor de la Iglesia Bautista de la Fe y estamos trabajando en establecer la constitución de la iglesia y ayudar a la búsqueda de un pastor para que pueda la iglesia quedar bien establecida. Puedo recordar el pasaje cuando David va a, a ver a sus hermanos a la guerra enviado por sus padres, por su padre, y él encargó las ovejas a las cuales estaban bajo su cargo. Uno de sus hermanos cuando le vio dijo, ¿dónde dejaste las pocas ovejas que tenemos? Y le estaba acusando de descuidar. Y David dice, no es esto mero hablar, porque David había tenido el cuidado de encargarlas. Entonces, estamos trabajando en establecer la iglesia y orando para que Dios nos use y ayudar a los hermanos en la búsqueda de un pastor. Entonces, les pido de sus oraciones. Esperamos que podamos avanzar a buen ritmo y en dado caso de no encontrar un pastor en su momento, poder dejar entrenados a los hermanos para que puedan tener un comité de púlpito y puedan ellos continuar en la búsqueda de un pastor para la iglesia. Además, les pedimos que oren por la posibilidad de realizar un viaje de reconocimiento. Creo que es de mucho valor el realizar un viaje de reconocimiento para poder saber y entender lo que está sucediendo en el país y la estrategia para poder llegar a la población, a la comunidad en Sudán del Sur. Les pido que ustedes oren por nosotros para que Dios abra las puertas y provea lo necesario para este viaje de reconocimiento. Además, también, pues obviamente comenzar con la diputación. Les pido que oren para que Dios nos dirija. Probablemente en un año poder comenzar de tiempo completo en la diputación, en lo que hacemos esta transición con la iglesia. Pero si a través del año Dios nos abre las puertas y la oportunidad para poder realizar presentaciones de nuestro ministerio, pues oren que Dios sobre y aún que iglesias viendo nuestro video, nuestro ministerio, aún decidieran tomarnos sin la necesidad aún de ir y estar en la iglesia. Pero obviamente entiendo que muchas iglesias quieren conocernos o querrán conocernos y conocer el ministerio. Entonces les pido que oren por esto para que Dios nos dé sabiduría. Hermanos, oren por nosotros. Además, en Sudán del Sur, cuando la guerra comenzó, la guerra de independencia, el general John Garang, que era el general en aquel entonces, líder de la guerrilla para la independencia de Sudán del Sur, envió 600 niños a Cuba para prepararse, para tener personas académicamente preparadas para cuando la independencia se diera, tener estas personas para servir al país. 600 niños que ahora son hombres ya adultos, eso más de 20 años. Estos hombres ahora, muchos de ellos son líderes en el país, médicos, ingenieros, abogados, y todos ellos hablan español. Mientras estábamos pues buscando al Señor, dirección, encontramos este dato muy interesante. Pude contactar a uno de estos hombres a través de medios electrónicos y hasta la fecha tengo contacto con él. Es el doctor Oconi Simón Mori. Y el doctor Oconi me comentó aún acerca de la posibilidad cuando vayamos al viaje de reconocimiento que él nos puede atender. Entonces, hermanos, las puertas parece que están abiertas. El Señor está obrando, pero obviamente, como les menciono, hay guerra sobre ciertas situaciones ahí en Sudán del Sur, pero queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Les pido, hermanos, que
nos lleven en oración y consideren la posibilidad de apoyar nuestro ministerio. Dios le bendiga y gracias por tomar tiempo para ver este video.